y vamos a hablar sobre la sanidad en la familia. Por eso hemos titulado el mensaje de este día, ¿cómo sanar el corazón de nuestra familia? Cómo sanar el corazón de nuestra familia. Así que tenemos un enorme reto otra vez en esta mañana. Es apasionante todo el tema de la familia, todo lo que hemos estado compartiendo. Yo espero que estemos ya listos para aplicar en nuestra propia vida, aplicar en la vida familiar todos estos consejos que han venido de la palabra del Señor. También ahí en sus boletines, en la parte posterior, aparece un bosquejo. Si alguien no tiene el boletín, pues lo puede solicitar. Ahí tenemos el programa y tenemos también el bosquejo. Y bueno, algo que les voy a compartir en un momentito. Pero vamos primeramente a leer Colosenses. Es el capítulo 3, son los versículos 12, 13 y 14. Y vamos a leer esta porción y lo vamos a hacer todos juntos. Colosenses capítulo 3, los versículos 12, 13 y 14. Dice así la palabra de Dios, lean conmigo. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a orar al Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Oramos para que la uses como un martillo que quebrante la piedra, Señor, y podamos aplicar estos consejos tan preciosos de tu palabra, Señor, para que nos uses como instrumentos de sanidad en nuestro hogar. Bendice tu palabra en nuestro corazón, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En el año 1997, había un grupo de creyentes universitarios, jóvenes, más bien de preparatoria, que tenían la costumbre de reunirse para orar cada día ahí en el centro escolar donde ellos estaban asistiendo. Y resulta que antes de empezar las clases se reunían, se tomaban de las manos, tomaban un tiempo de meditación de la palabra de Dios, compartían unos con otros, oraban y ya después ya iba cada uno a su actividad docente, a su actividad escolar. Y bueno, resulta que en el año 1997, a mediados de este año, ellos estaban orando al Señor así como grupo. Y todavía no estaban terminando la oración cuando un joven llegó y con un arma calibre 22 empezó a balacearlos, a balearlos a cada uno de ellos. Dice la nota que fueron 3 personas, 3 jóvenes los que murieron y 5 quedaron muy mal heridos. Uno de ellos, una joven que le dieron un balazo en la columna vertebral y quedó parapléjica para el resto de su vida. Esto fue un escándalo y seguramente en su oportunidad o lo escuchamos o lo leímos o lo vimos por televisión. Lo que ya no apareció en los diarios fue cómo se resolvió este asunto. Resulta que a este joven obviamente le dieron cadena perpetua, acumulando todo el daño que él había hecho. Sin embargo, lo que ya no salió en los diarios es como estos jóvenes venían de familias cristianas, aquellos que se reunieron, especialmente los 3 que perdieron a sus hijos, fueron hasta donde estaba este joven, donde lo estaban juzgando por homicidio, y cada uno de los padres le perdonaron. Y no solo eso, la muchacha parapléjica, al no poder escribir, no poder hablar, mandó un mensaje grabado para decirle a este joven asesino que lo perdonaba. Lo cierto es que hoy en día estamos en un riesgo latente, permanente, y quizá muchos de nosotros, si no hemos tenido estragos semejantes, a lo mejor sí hemos pasado malos momentos que han dejado a nuestra familia enferma, dolida, y quizá ni siquiera sabemos cómo podemos ser instrumentos en las manos de Dios para sanar a nuestro hogar. Me tomé la libertad de poner en el boletín, si ustedes quieren ver, una hoja media carta. Bueno, uno anuncia el desayuno evangelístico, que les animamos a participar y a invitar a otras personas. Vamos a hablar sobre el sufrimiento. Pero en la otra hojita habla de la prueba para medir la tensión. Ahora, a mí me gustaría que no lo hicieran en este lugar, porque necesitamos irnos con más calma. Me gustaría que ustedes hicieran este test de tensión o de estrés en sus casas. Miren,
Viene el acontecimiento. Esto no es cómo te sientes, cómo me veo, cómo aprecio, no. Esto es un test de acontecimientos. Entonces viene el acontecimiento, luego viene una puntuación que se hace sobre el acontecimiento y luego viene una línea en blanco. ¿Qué quiero decir con esto? Si en los últimos, anótenle por favor ahí, 6 meses, quizá algunos están levantando su manita que no tienen Dios bendito. No lo vamos a usar ahora, pero saliendo les podemos dar, ¿no? Porque si no, tengo poco tiempo para el mensaje. Saliendo pueden ustedes tener una copia de estas. Entonces, la idea, ahora, lo que pueden hacer también es usar esta misma copia y hacerla en un cuaderno. La idea es nada más ir poniendo datos. Les digo brevemente cómo se va a llenar. Si en los últimos 6 meses usted experimentó la muerte de su cónyuge, entonces en la línea en blanco, del lado derecho, usted pone un 100. Si usted experimentó, me voy al ejemplo, por ejemplo, el 4º, 5º, 6º, muerte de algún familiar cercano. A lo mejor murió un familiar cercano, usted pone a un lado 63. Si no ha vivido estas cosas, no le ponga nada, no le diga, bueno, pues estuvo a punto, le pongo, ¿no? Alguna situación. O a lo mejor ahí pone usted, separación o a lo mejor divorcio, le pone usted 25 porque lo está pensando. No, si usted lo está pensando, no lo haga, no lo ponga. Nada más si ya se dio el caso. Entonces usted va a tener en las líneas en blanco su propio puntaje. Y luego va a sumar estos puntos. Y le quiero decir lo siguiente: si usted suma un poquito más de 150 puntos, ha estado manejando grados de estrés bastante complicados. Ahora, aquí la idea es que quiero proponerles a través de este mensaje cómo sanar a su familia, cómo sanar. Si estas cosas las dejamos al aire y no permitimos que el Señor vaya permeando estas áreas de dolor, vamos a tener más adelante familias totalmente devastadas. Entonces, este es un pequeño ejercicio. Voy a pedir a los hermanos que estén listos allá, acabando, porque lo van a hacer allá en su casa, hoy en la tarde o mañana. Por favor, no lo hagan aquí, porque tenemos otras cosas también muy importantes que tratar. Vean lo que dice la palabra de Dios allá en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4. Me impresionó mucho cuando la traducción de la NBI, más clara no puede ser. ¿Qué dice? Lean conmigo. Aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia... Entonces, hermano, es que yo canto en el coro, yo estoy en 27 ministerios, acompaño al pastor en los 6 cultos, le subo su juguito de naranja, yo vengo con los amiguitos especiales, yo canto en el grupo de alabanza, ¿Usted me tiene sin cuidado si usted no tiene una sana vida familiar? A mí no me impresiona. A mí me impresiona las familias que caminan bien a los ojos de la luz de Dios. Vean lo que dice este texto bíblico. Aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia. Ya usted viene y me dice que canta y que está en todos los cultos. Para mí, los principales sinodales de la vida cristiana es nuestra familia. Entonces, lo que quiero ahora proponerles es algunos consejos en cómo sanar, cómo ser instrumentos en las manos de Dios, porque algunos quizá digan, bueno, si mi familia está enferma, está dañada, y vamos a ir con el pastor para platicar todos con él. No se atreva a pensar siquiera esto, ¿no? Y mi propuesta acá es que cada uno de ustedes, yo mismo, nos convirtamos en elementos de sanidad en nuestro hogar. Y vamos a llegar a la conclusión muy simple, de que todo proceso de sanidad comenzará con nosotros mismos. Es decir, yo no puedo ser un instrumento de sanidad para mis padres, mis hermanos, mis hijos, mi esposa, si yo primeramente estoy enfermo. Ahora, aquí vienen algunos consejos muy claves, y he procurado, y espero que lo estén captando, ser lo más práctico posible en los sermones sobre la familia, para que no nos vayamos, pues qué padre estuvo esto, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Sino que cada uno aprendamos cuál es nuestra dimensión de responsabilidad en el hogar. Por eso la pregunta que hay que responder es, ¿cómo podemos sanar el corazón de nuestra familia? 4 propuestas para ustedes en esta preciosa mañana. Primera de ellas, manteniendo la motivación correcta. Primero, manteniendo la motivación correcta. Y vamos a ver lo que dice el versículo bíblico, cómo inicia el versículo 12, diciendo, por lo tanto, y agrega 3 descripciones que eran propias de los judíos. ¿Qué dice ahí? Como escogidos de Dios, como santos y como
amados. Muy bien, vamos a empezar analizando este punto. Miren, ni tú ni yo podemos ser un medio de bendición a nuestra familia si primeramente no resolvemos un gravísimo problema que tiene el ser humano. ¿Cómo está su relación con Dios? Ahora, aquí presumiblemente el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas, y se supone que los hermanos, los lectores de esta primera carta, pues eran hermanos creyentes. Por eso él les dice, les arrebata a los judíos 3 títulos nobiliarios y los aplica al cuerpo de Cristo. Y entonces les dice, ustedes son escogidos de Dios, ustedes son apartados por Dios, ustedes son amados de Dios. Las motivaciones que tenemos para sanar nuestra familia va a depender mucho cómo ando caminando yo con Dios. Antes de que vengas y digas, es que mi esposo pasó, es que mi esposa, es que mis hijos deberías de... No. Primeramente tú cómo andas caminando con Dios. Aquí tienes que hacer un examen y ver cuáles son tus motivaciones correctas. Es curioso notar que estas 3 descripciones, que originalmente eran para los judíos, se aplican ahora al pueblo de Dios. Y esto me hace recordar estas tres realidades. Primera realidad, siendo enemigos de Dios, porque tú y yo éramos enemigos de Dios, por su gracia, ahora ¿qué somos? Escogidos de Dios. Debe quedar muy claro. Todo lo que tú eres en Cristo hoy en día, todas las bendiciones, los cuidados, el cuidado de Dios, su paz, todo lo que hoy tienes, tú no hiciste absolutamente ningún mérito para ganarlo. Que quede muy claro esto. Dios te escogió porque le plujo simplemente. Lo sintió así, por su buena gana, por su buena voluntad. Quiero que entiendas bien esto, porque hoy en día el grado de aceptación que tenemos con los miembros de nuestra familia va a radicar en que nosotros fuimos aceptados por Dios a pesar de cómo éramos. Hay que partir de eso. Porque a menudo tenemos conflictos con personas que, pero Señor, ¿cómo me mandaste a esta persona aquí, no? Y hay veces que le decimos, Señor, llévatela o te la mando, ¿no? Quizá tenemos tantos conflictos con la persona. Y entonces dice Dios, pues con la misma gracia que te acepté a ti y que te escogí a ti. Tú estabas como un enemigo acérrimo, hacías la voluntad tuya, vivías conforme los anhelos de tu corazón, pero por el gran amor de Dios, Él te ha escogido para que seas parte de su gran familia. Esto no tiene que ver con esfuerzo personal ni con mérito personal. Si no recuerdas esto, vas a construir tu relación familiar sobre un fundamento falso. Es más, se supone que si tú eres un cristiano y amas a Dios, tiene que existir en ti transformación de carácter. Transformación de personalidad. Es más, por lo menos como Jesús, que es crecer en gracia y en sabiduría. Por lo menos deberías estar creciendo así. Ahora, ¿qué pasa cuando tú no cambias, sigues siendo el mismo? Hermano, este asunto que estoy tratando es muy delicado, porque tú no puedes sanar tu familia si tú no eres un hijo de Dios. Y la Biblia es muy clara a este respecto. A los que creyeron, a los que le recibieron, a los que nacieron de nuevo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces a lo mejor lo estás haciendo en tus fuerzas, por eso vas al psicólogo, vas al psiquiatra, vas con consejeros, vas con el pastor, vienes a la iglesia, porque quieres que estos elementos coadyuven a transformar tu familia. ¿Y sabes qué está sucediendo? Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano, es vano, de veras. Y te lo digo abiertamente, y de una vez sin tapujos, sin barreras. Tú puedes hacer un montón de cosas por tu familia, pero si Dios no es el fundamento y no lo haces como un escogido de Dios, será vano todo lo que hagas. Vano, no tiene sentido. Vas a invertir dinero que nunca vas a recuperar. Pero entonces dice Pablo, compórtate como lo que supuestamente eres. Eres un escogido de Dios. Dios tiene tu vida en sus manos. Segunda cosa, estando separados de Dios, por su gracia, ahora somos apartados por Dios. Apartados por Dios. Dice la palabra santos. Déjame explicarle. El día de ayer tuvimos un hermoso evento, ha sido un fin de semana muy intenso. Tuve el privilegio de predicar en el culto de graduación del seminario. 25 nuevos siervos de Dios se lanzaron a la obra, a las iglesias, a las misiones. Por lo menos 3 de acá, de nuestra iglesia, muy bendecidos. Tuve el privilegio de ser predicador ayer en este maravilloso evento. Lo que a mí me queda muy claro es que aquí se arrodillaron todos mis hermanos 25 y se oró para santificarlos para el ministerio.
ministerio. A mí me rompería el corazón saber que alguno de estos hermanos ya no está en el ministerio con el paso de los años y anda o de taxista o vendiendo seguros o lo que fuera. Y no porque estos trabajos son denigrantes. El asunto es que a estos se les apartó para eso. ¿Nos queda claro? Es como cuando va un joven y va y le dice a la novia, cásate conmigo, y le da un anillo de compromiso. Lo que está haciendo literalmente es santificándola, apartándola. Ahora, si tú eres un apartado por Dios, ¿por qué vives como los demás vecinos? A mí no me cabe eso en la cabeza. ¿Por qué eres como los demás? ¿Por qué los mismos problemas, las mismas broncas, las mismas situaciones complejas? ¿Por qué? Se supone que tú eres un escogido y estás apartado para funciones completamente distintas al resto de tu entorno. Si no, querido, mira, dediquémonos a otra cosa, de verdad, cerremos este lugar y vamos a dedicarnos a otra cosa, y cada uno con su esfuerzo personal y con su gran iniciativa personal. No, aquí dice la palabra que tú fuiste separado por Dios, fuiste apartado por Dios, aunque vivías sin Cristo y sin esperanza. Y esto fue un acto también de la gracia soberana de Dios. Así que tú y yo estamos aquí para romper todos los nocivos, viciosos y tóxicos elementos que hoy en día las familias tienen. Y no solamente alguien que ha sido apartado por Dios lo puede hacer. Tercero, viviendo en condenación eterna, porque en eso vivíamos. Por su gracia somos amados de Dios. Vean, hermanos, para que yo pueda ser un factor de sanidad en mi hogar, lo primero que tengo que reconocer es de dónde vengo. Yo ni estaba caminando con Dios, ni era un cristiano, ni estaba cerca de Dios, ni estaba apartado por Dios. Por un acto maravilloso de la gracia de Dios, Él me acerca, me aparta y me ama. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estas tres descripciones relacionales, las tres, dice que Dios nos aceptó por nuestra inteligencia, por nuestra perseverancia. Nada de eso. Las tres hablan de relaciones. Se supone que si tú eres amado, si eres escogido, si eres apartado y escogido por Dios, entonces tus relaciones deben ser así. Pero hay veces que te comportas como todo lo contrario. Se supone que si estás en Cristo, tu vida tiene que ir siendo transformada. Debe haber un rector, un nuevo rector en tu vida, que es el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo está tu relación con Dios? Es una pregunta que tienes que hacer. ¿Cómo ando yo con Dios? Porque puedes, no, pastor, es que mira lo que he hecho. ¿Tú cómo andas con Dios? Porque si tú no andas con Dios, antes de que hablemos con tu esposa, tus hijos y todos, por favor ten la decencia de arreglar tu relación con Dios, para que te conviertas en un canal de bendición para ellos. Segundo, manteniendo el carácter de Cristo, manteniendo el carácter de Cristo. Aquí hay una descripción repetitiva en muchas de las cartas del apóstol Pablo. ¿Qué dice de qué debemos revestirnos? ¿Qué dice ahí? Revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia. Esto es el carácter de Cristo. Eso es el carácter de Cristo. Ahora, para que tú sanes tu entorno familiar, lo primero que tendrás que hacer es vestirte de Cristo. Vamos a analizar cada uno de estos elementos porque de veras vale la pena hacerlo. Hablemos del primero, misericordia. Ahí le habla afecto entrañable. Les voy a decir algo que quizá para muchos sea novedoso. ¿Saben que el tiempo de Pablo, en el mundo griego de Pablo, no había tantas bondades? Es más, no se conocía la misericordia. ¿Saben que el trato a los animales era verdaderamente espantoso? Ya hemos madurado en eso, ¿no? Y ahora nada más los gobiernos dicen, maten a palos a 300,000 focas bebés, pero ni una más. Entonces, qué estrictos, ¿no? Qué bueno que hoy estemos cuidando a los animales de manera distinta. En el tiempo de Pablo, eso no existía. Los animales son para patearlos y para acabarlos. Otra cosa, los ancianos no contaban con seguridad social de parte de nadie, absolutamente. Otra cosa, los enfermos, los malnacidos, alguien que nació con alguna extremidad mala o algo, eran desechados. Los débiles mentales eran eliminados. Por si ustedes no lo sabían y estudian la historia, ¿saben quién metió misericordia a este mundo? El cristianismo. El cristianismo. Ahora, a mí me llama la atención si tú estás involucrado en alguna de estas asociaciones que se dan a la tarea de preservar, por ejemplo, grullas silvestres, o tortugas marinas, o el tigre de... ¿cómo le llaman?
de Bengala, no de Santa Julia, hermana, ¿cómo cree? El tigre de Bengala, ¿no? Usted está trabajando. Si trabajas en uno de esos elementos, yo me quito el sombrero y digo, sensacional. Qué bueno que estás metido en esto. Solamente tengo una pequeña apreciación, una pequeñita apreciación. Primero, cumple con tus deberes familiares. Eso a mí sí me va a impresionar. Tú puedes irte a Groenlandia, tú puedes irte a Australia, tú puedes irte a África a cuidar especies en riesgo de extinción. Loable. Pero vivir con tu familia totalmente ajeno al plan de Dios, reprobable a sus ojos. Por eso les dije, el texto bíblico, primero, prioridades. Cumple bien con tu familia. Así que, si eres una persona que ama a los animales, qué bueno, la verdad qué bueno. Pero si no te llevas bien con tu familia, tú eres una contradicción de términos. Simplemente tú y yo fuimos llamados a dar misericordia y especialmente a la gente más cerca. Es más, se supone que el cristiano debe tener un amor creciente. Se supone que conforme pasen los años, tú cada vez ames de una manera más natural. Y a menudo veo con pena todo lo contrario. Somos más irascibles, menos tolerantes. Y yo digo, entonces, ¿dónde está el poder de Cristo? Entonces arregla esto, hermano, porque a lo mejor eres un cristiano nominal, es decir, porque naciste en un hogar cristiano, evangélico, bautista, presbiteriano, yo no sé cuál. Pero tú no has nacido de nuevo, porque el que está en Cristo tiene un afecto entrañable creciente en su vida. Y la gente lo ve. Y los primeros, pues los que viven acerca de uno, simplemente. Hay otro elemento, benignidad. Ahora, hay una diferencia entre benignidad y ser bueno. A lo mejor tú te autocalificas como una persona buena. Soy un buen vecino, soy un buen empleado, soy un buen esposo. Yo no estoy hablando de esto. Estoy hablando de bondad. Es muy distinto, es más, es un paso más allá de ser simplemente buenos. Jesús hablaba de bondad y hablaba de bueno cuando decía, mi yugo es fácil. Eso describía a Jesús. El trato que Jesús usó, por ejemplo, con la mujer pecadora que le ungió los pies, es mucho más que ser bueno. Es simplemente tener una pasión, un cariño especial por las personas que nos rodean. Mi pregunta, ¿son tus relaciones el resultado de un corazón como el de Cristo? Debemos ser pequeños Cristos. De hecho, a los primeros cristianos les llamaban cristitos. Cristitos. Ese era su apelativo, así los describían. Estos son cristitos. Después llegó a ser cristianos la palabra. ¿Por qué? Porque actuaban como Jesús. ¿Cuánta bendición habría en tu hogar si cada uno de los que lo forman se empeñaran y se comprometieran a vivir como Cristo vivió? Humildad. Yo creo que uno de los problemas serios de la familia de hoy es la falta de esta virtud esencial. Debes entender dos cosas acerca de lo que es la legítima humildad. Primer base de la humildad. Se basa en la conciencia siempre presente de nuestra condición de criatura. Aquí lo he dicho varias veces. Algunos son de Angora, pero no dejamos de ser lo que somos en realidad, querido. No olvides absolutamente esto. Tú eres criatura. Eres criatura. Digo, a la mejor ya se te había olvidado, ¿verdad? Hay un creador y tú eres criatura. Parte de ese punto. Porque a menudo nos sentimos tan ofendidos en el hogar que nos han dañado, nos han dicho tantas cosas. Tú eres criatura, simplemente. Tú no eres Dios, tú no determinas qué pasa, no puedes hacer nada. Bueno, ni lo que va a pasar en la tarde puedes decidirlo, mucho menos mañana, pasado mañana. No puedes controlar, mira querido, no puedes controlarte ni a ti mismo, así, entiéndelo de una vez. Hay un Dios soberano. Y ese es el que requiere nuestra humildad. Dice por eso que en la presencia del Creador, la criatura no puede sentir otra cosa más que humildad. Y segunda base, se basa en la creencia de que todos somos creación de Dios y aún los cristianos somos iguales a los ojos de Dios. Hace un año prediqué un mensaje, consejo a los varones, a ver si se acuerdan de ese mensaje. Y yo les dije a los varones una cosa importante. Traten cada uno a su esposa con respeto porque la mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Es que yo soy cristiano, ella también. Es que yo me relaciono con Cristo, ella también. Es que Cristo ha perdonado todos mis pecados, los de ella también. Así que no me venga aquí con otro tipo de apreciación, porque somos uno en Cristo. Y esto mismo lo enseña Pablo en esta misma carta. Paciencia. Paciencia es la característica ante la cual una persona indócil o necia no nos fuerzan al cinismo o a la desesperación. Esto es paciencia. A lo mejor vives con personas verdaderamente complicadas.
y pierdes la paciencia. ¿Y a dónde te avientan las personas que son insensatas? Regularmente nos avientan hacia la cólera y hacia la amargura. Dice la palabra del Señor que debemos tratar con todo bien, especialmente a los de nuestra familia. Cuando alguien muestra relaciones de paciencia, cuando alguien muestra paciencia en sus relaciones, ¿saben qué significa esto? Que él entiende que hay un Dios súper paciente con él mismo. Parte de ese punto. Es que los hijos que tienes. Espera, ¿cuántas cosas te ha tolerado Dios? Es que mi esposo no cambia. Y dice Dios desde el cielo, ¿y tú? Y te tolero, y te doy trabajo, y te doy alimento, y te doy vestido. Como que ve dando lo que has recibido, ¿no? Paciencia. Otra vez, todo parte de nuestro caminar con el Señor. Si deseas ser un instrumento en las manos de Dios, mi segundo consejo es vístete de Cristo. Vístete de Cristo. Actúa como Cristo actuó. Que por cierto, en Gálatas 5, 22 y 23, es el fruto del Espíritu. Tercero. El tercer consejo para poder sanar a tu familia es que mantengas tolerancia en todas tus relaciones. Manteniendo tolerancia en todas tus relaciones. Si es para mí, no estoy predicando, por favor. Manteniendo tolerancia en todas sus relaciones. Dice ahí abajo, de modo, y sí, qué buena, no fue intencional lo del sonido, porque tenemos que ser tolerantes unos con otros, ¿no? Bueno, aquí está el asunto. Gracias por la ilustración. Nada más que necesito que lo hagan en todos los cultos, porque pues nada más en uno. Ok. Tolerancia. Vamos a ver este asunto de la tolerancia. Miren, ¿cuál es la fórmula para tolerarnos? Alguien dirá. Es más, vine a esta iglesia para que me digan cómo tolerar a la gente junto a mí. Es muy sencillo. Jamás olvides que tú mismo has sido perdonado y te toleran. Esa es la base. No te vayas tan lejos. Hermanos, ¿ustedes conocen a la gente NGE? ¿No la conocen? ¿Qué se me hace que sí? Miren, todos en la vida o tenemos o somos gente NGE. Voy a darle su descripción a ver si pueden pensar en algún familiar cercano o algún hermano o algo así. Miren, descripción de la gente NGE. Es el tipo de persona que tiene necesidades emocionales muy complicadas. Lo que hagas, no la pones contenta, no lo pones contento, etc. Otra característica de la gente NGE. Profundas inseguridades. ¿Verdad que sí tienes de estos? Ya vas identificando, ¿verdad? Profundas inseguridades. Costumbres irritantes. Y una descripción más. Hábitos sociales no desarrollados. Se llama gente NG. Necesitan gracia extra. ¿Sí conoces algunos? Porque aquí en PIB abundan, ¿eh? Por cierto, los que vienen por primera vez con nosotros, esta gente es de la más común que se van a encontrar, ¿no? Y de repente asisten a los grupos pequeños, y señor, ¿por qué lo trae? Lo voy a mandar con el pastor para que le saque el demonio y no sé qué tanto, ¿verdad? Y entonces, no, es gente NG. Y saben, Dios tiene un desarrollado sentido del humor, porque Dios las pone muy cerca de nosotros. Hay veces que hasta duermen con uno, ¿verdad? O a veces que cuando nacen a los 9 meses, ahí salen y resulta que tienes en tu brazo un NGE que te va a hacer ver la vida de una manera extraordinaria. Pero voy a decirte algo. ¿Saben por qué Dios las pone cerca de nosotros? ¿O por qué a los que somos gente NGE nos pone cerca de ustedes que son tan buenos? En realidad nos pone para beneficio de ambos. Para beneficio de ambos. Porque habemos gente que necesitamos una gracia extra. A lo mejor con alguno de mis hijos me puedo llevar muy bien. A lo mejor con mi esposa me puedo llevar muy bien. Pero a lo mejor con alguien aquí en la familia, un primo, un tío, un papá, un hermano en la iglesia, no. Pero yo digo, soy igual que soy con él, pero con él no. Es que esa gente necesita gracia extra. ¿Y para qué la puso Dios cerca de mí? Simple. Para que yo vea qué tan cerca estoy caminando de Dios. No te metas en complicaciones. Esta gente NG te muestra qué tanto caminas con Dios. Son necesarias. ¿Y qué se requiere entonces? Tolerancia. De hecho, Dios nos puso así.
Y en tu familia no hay excepciones también. Miren, nosotros no somos aceptados porque somos hermosos o talentosos, ¿verdad? Y ni porque seamos muy inteligentes. Somos aceptados por la gracia. Y entonces hay gente que requiere gracia extra. A lo mejor esta persona no va a cambiar. O a lo mejor va a cambiar cuando tú le des abundancia de gracia. Así que no ores, Señor, llévatelo o te lo mando, sino, Señor, cámbiame para que yo pueda hacer bendición para él. ¿Se acuerdan de la ilustración de Jesús? Un día llegó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7 veces, y Jesús dijo hasta 70 veces 7. Y contó una historia de un poderoso rey que hizo ajustar cuentas a todos sus siervos. ¿Se acuerdan? Y uno de los siervos debía miles y miles. La versión 60 dice ahí 10,000. ¿Saben por qué puse 10,000 la versión 60? Porque era el número en griego más grande. 10,000. Si hubieran podido escribir 20,000, 100,000 lo hubieran puesto. Entonces la versión NBI traduce miles y miles monedas de oro. Y entonces dijo, te lo pagaré todo, ten piedad de mí. El hombre tenía que pagar, ¿se acuerdan cómo tenía que pagar? Con su vida, la de su esposa y la de sus hijos. Algo como el Fobaproa más o menos, algo más o menos para que tengan una idea, ¿no? Eso es lo moderno, yo creo que se inspiraron en este texto bíblico. Porque dijo, para que pague la deuda, mételo a la cárcel, véndelo a él, a su esposa, a sus hijos. Pues es igual. Lo que no ajustó el Fobaproa, más que creo con algunos nada más, fue que tuvo misericordia de él, le dijo, te perdono todo lo que debes. Que se ríen, hermano, yo nada más creo que así fue, ¿no? Pero bueno, así pasó con este hombre. Y resulta que saliendo, pues puso un banco y le pidió a uno que le debía 100 monedas de plata que le pagara o lo metía a la cárcel. Eso es impresionante, a mí me impresiona esta ilustración de Jesús, porque es lo que pasa con los créditos en América Latina, igualitito. Y págame lo que me debes, dice que la ahorcaba, dice la palabra. Y entonces se enteran los otros siervos, van con el rey y dice, oye, ¿qué le pasa a este cuate? Lo mandan llamar y dice, ¿por qué no perdonaste como yo te perdoné? Era lo menos que podías hacer. Métanlo a la cárcel y ahora sí que pague todo lo que debe. ¿Y saben qué es lo que dice? Así hará mi Padre Celestial si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas. Y uno dice, ¿qué hará? Pues te va a meter a la cárcel con los verdugos, con los carceleros. Te digo cuáles son los carceleros del siglo XXI. Depresiones, enfermedades, falta de trabajo, insomnio y todo lo que tú quieras. Son hoy en día los carceleros por la falta de perdón que hay en nuestro corazón. Tolerancia. Y quiero terminar dándote un último consejo, querido. Manteniendo el recurso del perdón a la mano. ¿Quieres sanar? No hay nada mejor que el perdón. Manteniendo el recurso del perdón a la mano. Vamos a leer este texto bíblico aquí al final. Dice, y se perdonen, ¿cómo? Si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Voy a decirte algunas cosas que espero te inquieten. Es impensable que un cristiano decida voluntariamente no perdonar. Es impensable. A mí no me cabe en la cabeza. Ni a Jesús, ni a Dios. Él da una orden. Perdonen de la manera en que yo los perdoné. Tú dices, no perdono, tú estás abiertamente en contra de la voluntad de Dios. A lo mejor no es ni borracho, ni drogadicto, ni ratero, pero la falta de perdón te pone en el mismito nivel delante de Dios. ¿Quieres sanar tus relaciones? Tienes que perdonar. Ahora voy a darte 3 razones por las cuales yo creo que, y sí es muy complicado esto del perdón. La verdad es que el perdón cuesta mucho y requiere por lo menos 3 cosas. Número 1. Requiere que pongamos a un lado nuestro egoísmo, ¿no es así? Porque fue el que fue aplastado, pisoteado. Mira lo que me hicieron, mira lo que me dijo, mira lo que me quitó. Tú tienes que hacer a un lado tu egoísmo. Entender que el que está en Cristo nueva criatura es, y con Cristo estoy juntamente crucificado. La semana pasada te lo dije, Jesús no vino a atormentar tu yo, vino a matarlo. Punto. Haz a un lado tu egoísmo. Segundo, requiere que aceptes con gracia las ofensas que hayan cometido contra nosotros. Otra vez, ¿qué les dije de la gente NGE? Necesitan gracia extra. ¡Claro! Eso necesitan. Mucha gente reacciona así porque nadie ha tenido la bondad de darles cariño o amor. Y en tercer lugar, requiere que no exijamos
lo que creemos que se nos debe. Por eso es complicado esto del perdón. Yo lo entiendo perfectamente bien. Sin embargo, quiero terminar con una historia. Hay muchas historias en la Biblia que nos muestran el perdón. Bueno, no se vayan tan lejos. La cruz de Cristo, la muerte de Jesús, la muerte de Esteban, no sé, muchísimas. Pero quiero hablar de una historia de la cual podemos sacar una gema muy preciosa para que te la lleves meditando toda esta semana. Es el segundo libro de Samuel, es el capítulo 16, son los versículos 5 al 12. Se trata del rey David. Antes de que leamos el texto, déjame decirte, el rey David tuvo un hijo que se llamó Absalón. ¿Se acuerdan? Y luego este hijo le salió un NGI, una gracia extra. Resulta que se sublevó. ¿Y qué quiso hacer con David? Matarlo. Entonces David huye de Jerusalén porque Absalón iba a destruir Jerusalén. Ahora lean, mientras David va huyendo, vean lo que le pasó. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, por cierto, rey antiguo, rey antecesor de David, llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de las tropas y la guardia que rodeaba al rey. En sus insultos, Simí le decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te ha estado dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarvia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Yo digo: sí, ve. Y viene luego por acá. Necesito que lo hagas con otros. Pero el rey respondió, miren, y esto es lo que a mí me apasiona del rey David, que es uno de mis héroes en la Biblia. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes. Hijos de Sarvia, a lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Y dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió, vean lo que dice: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué hacer a David? ¿Saben por qué? Porque unos mesecitos antes, él había matado a un individuo y se había acostado con una mujer que no era la suya. Y Dios lo perdonó. Y cuando viene alguien a hacerle un daño, dice: pero si yo soy un homicida, perdonado. Este no es asunto mío. A lo mejor hasta me lo merezco. Pero sé que Dios va a convertir esto en bendición. ¿Serías tan amable de ponerte debajo de este texto bíblico y meditar en él en la semana? Porque mucho se te ha perdonado, mucho. Yo diría demasiado, y se te sigue perdonando. Así que ten la bondad de dar de gracia en la misma medida que te fue dado de gracia. Y que Dios sane a nuestras familias.